Este hombre que veis aquí es el empresario y emprendedor estadounidense Jeff Karpov, que después de arruinarse a sus 36 años decidió conseguir el sueño americano, creando esto otro que veis aquí, un generador solar portable que revolucionaría el mercado de energía verde en 2008. Bien, pues todo lo que os acabo de decir es mentira. Este hombre, aparentemente común, que se hace llamar a él mismo Jeff Motherfucking Karpov, no es ningún empresario ni emprendedor, sino un vendedor de drogas y estafador con una mente maestra para el engaño y la mentira. Jeff sí inventó ese generador solar, pero nunca lo supo fabricar y de hecho nunca funcionó. Aún así, el protagonista de nuestra historia llegó a crear una de las estafas más grandes que ha visto el mundo, con un valor de $1.000 millones, engañando ya no solo a empresas de primer nivel, como US Bank o Progressive Insurance, sino incluso al propio inversor Warren Buffett, al gobierno de Estados Unidos e incluso al propio Leonardo DiCaprio, quienes serían engañados comprando miles de generadores por cientos de millones de dólares. Una historia que acabaría con un asesino de la mafia polaca y una redada de 175 agentes federales. Pero, ¿cómo logró Karpov, un hombre de 36 años, sin estudios, ni casa, ni trabajo, alcanzar semejante éxito? Pues ponte cómodo y coge tus palomitas porque estoy a punto de explicarte la historia de Jeff Karpov, el caso que demuestra que la codicia no tiene límites. Y antes de empezar, recordarte que si quieres apoyar este canal y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y también dejar un gran like, y si además lo compartes con un amigo al cual le pueda interesar también el mundo de las finanzas y de la inversión, pues aún te lo agradezco más. Sin más, seguimos con el vídeo. Engañando a DiCaprio. Jeff Karpov era mecánico de profesión. Desde que empezó la escuela secundaria intentó emprender en el negocio de la reparación de coches varias veces, convirtiéndose en un hombre de negocios que luchaba para sobrevivir. Y aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, perdió un taller tras otro, hasta que se declaró en bancarrota y acabó con un prestamista quitándole la pequeña casa que tenía en California, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños. En 2007, Jeff era un hombre de 36 años, desempleado, perdido y a la deriva. Y encima, pues no era un muy buen momento para estar en bancarrota, viendo lo que se avecinaba en 2008, si no, pregúntale a cualquier ex trabajador de Lehman Brothers. Sin embargo, en ese momento, en el punto más bajo de su vida, sucedió lo extraordinario. Jeff había creado hacía un tiempo un artilugio que tenía instalado en la entrada de su casa. Se trataba de un remolque de automóvil cubierto con paneles solares y una batería. Este invento de repente empezó a llamar la atención de algunos inversores con mucho dinero. Jeff no se lo podía creer. Era un tipo sin trabajo ni casa, que nunca había ido a la universidad y encima no tenía experiencia en tecnología ni energía verde. Su invento, pensó, era loco y descabellado, pero los inversores vieron los ingredientes de una revolución de energía limpia. Durante décadas, básicamente, solo había una forma de llevar energía a lugares sin electricidad: el generador de diésel portátil. Este mantenía el equipo en funcionamiento y las luces encendidas en obras de construcción, eventos al aire libre, escenarios, etc. Pero los generadores diésel se comían la capa de ozono, calentaban el planeta y causaban lluvia ácida y posiblemente cáncer, además de que eran ruidosos, olían mal y tenían un gran coste de combustible. La máquina de Jeff, en cambio, era un generador solar sobre ruedas, una alternativa alimentada por el propio sol. Él lo llamó el eclipse solar. El diseño era tan simple que era una maravilla, a nadie antes se le había pasado por la cabeza. Así que, en marzo de 2011, Jeff estaba tan tranquilo cantando el himno nacional como buen americano en un partido de béisbol, cuando recibió un mensaje de texto que decía: la empresa de pintura Sherwin-Williams ha comprado 192 de tus generadores por $29 millones. 29 millones. Jeff empezó a llorar de alegría. Y aunque esto le convirtió en millonario, la historia solo acababa de empezar. Los millones de dólares que había ganado en este primer contrato eran migajas comparado con lo que estaba a punto de venir. Jeff había vivido casi toda su vida en la pequeña ciudad de Martínez, en el norte de California, y desde pequeño era un bromista. La casa de su niñez tenía vista a un bar de motocicletas,
que Jeff describió como un lugar frecuentado por los Hells Angels. Cuando éramos niños vimos cosas que un niño simplemente no debería ver. Peleas, apuñalamientos, tiroteos, prostitución, todo tipo de cosas realmente locas. La madre de Jeff, Rosalie, también ha hablado de ese bar. Y ella recuerda que era un bar un poco problemático y que sí que había un poco de ruido. Pero comenta que Jeff era todo un narrador y que era propenso a adornar sus historias para que la gente estuviera cómoda, se riera o incluso sintiera lástima por él. De pequeño pulía llantas usadas por 10 centavos cada una y arreglaba coches antiguos. Por diversión, salpicaba barro con su camioneta en el aparcamiento de la escuela secundaria para manchar los coches de los maestros. Su vida tenía también una parte más turbia, ya que Jeff tenía una adicción a la metanfetamina, lo que empeoró las cosas e hizo que pronto estuviera vendiendo droga para pagar las deudas con los traficantes. Su suerte pareció cambiar después de casarse con Paulette Amato, su novia de la escuela. Ella lo ayudó a dejar las drogas y alrededor de 2002, en un pequeño garaje en una calle secundaria de Martínez, abrieron un taller de reparación independiente llamado Robertland USA. Suerte que tenía a la buena de Paula. El negocio se derrumbó después de que las piezas de coches pedidas a medida de México vinieran tan mal fabricadas que uno de sus propios mecánicos se negó a usarlas y dijo: estoy aquí para arreglar coches, no para romperlos. Para 2007, Robertland ya estaba muerto. La hipoteca de los Karpov estaba en mora y los acreedores estaban demandando, así que nuevamente Karpov se ve obligado a vender drogas. Fue entonces cuando un antiguo cliente de Robertland llamó con una fatídica oferta de trabajo. ¿Qué le parecería a Jeff vender paneles solares? Karpov investigó y empezó a preguntarse: ¿tenían que estar los paneles en el techo donde los ladrones podían robarlos? ¿Qué sucedería si se atornillaban los paneles a un remolque? De esa manera podrías llevarlos contigo. Dave Watson, que era consultor de software y entusiasta de los todoterrenos y que también había reparado sus vehículos en Robertland, después de escuchar a Karpov reflexionar sobre la energía solar sobre ruedas, reunió un grupo de empresarios locales para ver el tráiler de aspecto extraño de Karpov. Y la verdad es que vieron dinero, tenía potencial, pensaron. Las ventas de generadores portátiles se dirigían a un mercado de 3.000 millones de dólares anuales a nivel mundial y crecían rápidamente. Así que a finales de 2008 los socios de Watson le habían prestado a Karpov $368.200 y formaron una empresa, Pure Power Distribution, para comercializar su invento. Eran el reemplazo perfecto para los generadores diésel que alimentaban los tráileres en el lugar para actores y maquilladores. De hecho, los campamentos de algunas películas importantes como Inception de DiCaprio, Valentine's Day de Julia Roberts o Bad Wars de Jason Bateman estaban dispuestos a darles una oportunidad. DiCaprio, que es muy ambientalista, incluso se sacó algunas fotillos para Facebook. Créditos fiscales. Un modelador financiero llamado Gary Knapp ayudó a introducir a Karpov en el bufete de abogados Nixon Peabody, que tenía una conocida práctica de créditos fiscales. Estaban centrados en las ventajas fiscales para industrias como la energía renovable. En 2005 el Congreso había triplicado el valor de un incentivo de energía verde llamado crédito fiscal a la inversión. Las empresas podrían reducir los impuestos federales sobre la renta en una cantidad equivalente al 30% de sus gastos en equipos solares, un reembolso público de 30 centavos por cada dólar privado gastado. Así que Karpov habló con un socio de Nixon Peabody llamado Forrest Milder, que trabajaba en la oficina de Boston de la firma, que tenía títulos en Harvard y en el MIT y que facturaba casi $900 la hora. El dúo Knapp y Milder ayudó a diseñar para DC Solar, la empresa de Karpov, varios acuerdos beneficiosos. Las corporaciones gigantes podían decidir cuánto querían ahorrar en impuestos y luego, a través de un fondo de inversión creado especialmente para ellas, comprar exactamente la cantidad de generadores para alcanzar esa cifra. Entonces, todo lo que tenían que poner estas empresas era el 30% del precio de los generadores, es decir, la cantidad que se podían deducir fiscalmente. Y así, DC Solar no solo prestaría el 70% restante a estas empresas, sino que encima se lo devolvería con un interés. Aquí lo que hacía Karpov era lo siguiente: vendía un generador y prestaba el 70% del dinero del total del generador a esa empresa que lo estaba comprando.
Entonces alquilaba otra vez el generador y los subalquilaba a otra compañía. Así, esa otra compañía que lo estaba usando pagaba el alquiler y Karpov recibía el dinero que ya había prestado y encima le quedaba un beneficio que después daba al cliente original. Karpov confiaba lo suficiente en el mercado de alquiler de la empresa. Tenía contratos de arrendamiento a largo plazo en proceso con las principales empresas de telecomunicaciones, entretenimiento y construcción, que garantizaba los pagos del préstamo y los beneficios de los ingresos sobrantes de aquellos alquileres. El resultado fue que los compradores podían cobrar los créditos fiscales y los pagos de alquiler sin tener que usar, mantener o incluso ver sus propios generadores. Los tratos ofrecían tanto valor por tan poco dinero que los anuncios publicitarios ofrecían tasas internas de retorno de más del 50%. Así que clientes como US Bank, una institución famosamente conservadora, se interesó de inmediato. Viendo tanto interés, Karpov decidió subir los precios a $150.000 cada generador, un 50% más de lo que había propuesto inicialmente. Y después de 5 años dijo que podría cobrar a los inquilinos hasta $1.800 al mes, más del doble que su estimación inicial. Karpov pareció intuir que algunos compradores podrían preferir precios más altos porque cuanto más elevado sea el precio, mayor será el crédito fiscal. Menos de 2 meses después de que se cerrara el trato con la empresa Sherwin-Williams, Karpov pagó 1,3 millones en efectivo por una casa nueva con piscina, una cabaña para invitados y un garaje para 6 coches. Ese mismo otoño, un grupo de Sherwin-Williams visitaría las instalaciones de producción de DC Solar para inspeccionar su compra. Según los términos del acuerdo, los generadores de la empresa de pintura tenían que estar construidos y puestos en servicio a finales de año. Mientras los trabajadores se preparaban para la inspección, un ejecutivo de ventas de DC Solar llamado Brian Caffrey notó que solo las primeras filas de generadores, las más visibles, estaban completamente ensabladas. Los generadores de las filas de atrás, unos 2/3 del total, estaban incompletos. Así que Caffrey le dijo a Karpov: Jeff, tienes filas y filas de generadores sin terminar que presentas como terminados. A lo que Karpov respondió: no te preocupes por eso. Y es que realmente muy poca gente tenía un uso real para esos generadores. Ya hemos visto que las compañías que los compraban ni tan solo los veían ni los usaban. Además, es que el producto ni siquiera iba bien y era propenso a fallar, porque Karpov ni siquiera tenía formación en ingeniería solar. De hecho, después de esbozar su idea en una servilleta, le pidió al hermano menor de Paulette, Bobby Amato, un ex mecánico de coches Ford, que la construyera. A veces la energía se cortaba repentinamente. Así que Karpov comenzó a colocar generadores diésel en los remolques como respaldo para averías o días nublados. Pero podéis imaginaros la imagen que debe dar una torre solar de la que sale humo negro. Sí que hubo alquileres a corto plazo, pero el problema es que lo que tenía que sustentar el negocio eran esos alquileres a largo plazo, los contratos a largo plazo que no llegaban y no existían. Si la empresa no tenía esos contratos a largo plazo, no podría seguir financiando los préstamos de los clientes ni pagar esos retornos y esos beneficios. Además, que si esos generadores no se usaban, el IRS podría prohibir esos créditos fiscales. Y si se prohibían, pues DC Solar estaría perdida. El esquema Ponzi. En esta situación, los Karpov tenían básicamente 2 opciones: o cerrar la propia empresa, o declararse en bancarrota y rezar para que los acreedores por lo menos les dejaran reorganizarse. Pero quizás sí que había una tercera opción un poco más creativa. ¿Qué pasaría si DC Solar utilizara el dinero de la compra de nuevos compradores para pagar dinero de alquileres de los anteriores? Con un truco de contabilidad, la compañía podría hacer que el efectivo de las ventas de nuevos generadores parecieran pagos de alquileres de inquilinos existentes. El plan tenía muchas de las características de un esquema Ponzi clásico, pero con un giro. DC Solar no solo defraudaría a los nuevos compradores para pagar a los anteriores, sino que al presentarse como una compañía solar legítima, les daría a todos, nuevos y viejos, cobertura para drenar millones de dólares en créditos fiscales del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, el contribuyente estadounidense subsidiaría la estafa. Jeff aquí se empezó a crecer.
Las cosas están explotando aquí en DC Solar, comenzó a decir. Estamos atravesando la estratosfera. Idealizaba el sueño americano y les decía a sus empleados, somos la tierra de los libres. Jeff se puso chulo. Llegaba al trabajo por la mañana escuchando una versión de rock duro de The Star Spangled Banner, que resonaba en los altavoces de su camioneta roja. Más tarde instaló una enorme fotografía de la bandera estadounidense en las paredes de su fábrica. En un viaje a Las Vegas, Karpov también encargó una motocicleta personalizada con un diseño de pintura de tema estadounidense. Si hablar de coches y motocicletas fue fácil para Karpov, a Jeff le daba igual y de hecho le costaba hablar del cambio climático. A menudo sufría cuando su personal de marketing le pedía que recitara líneas de guión para vídeos promocionales. Nos esforzamos por un planeta más saludable al ofrecer productos solares únicos que... ¡joder! Pero bueno, a veces un trago de tequila le ayudaba. John Miranda, productor de cine y televisión, se incorporó a la empresa como director de comunicaciones porque creía en el potencial para combatir el calentamiento global. Empezó a tener dudas en su primer día en la sede. Había conducido hasta el aparcamiento para encontrar uno de los nuevos coches americanos de Karpov estacionado en un espacio para discapacitados con un empleado de DC Solar cambiando el aceite. Nada mal para una empresa de energía solar. No menos desconcertante fue la elección de NASCAR como su principal socio de marketing. DC Solar gastó millones en patrocinar la serie de carreras Xfinity y pilotos como Ross Chastain y Kyle Larson llevaban el logotipo de DC Solar. Jeff, mientras tanto, parecía que se estaba divirtiendo muchísimo. Incluso se puso un letrero para aparcar en su oficina que tenía las letras GMFC, que era el acrónimo del apodo que se había puesto a él mismo, Jeff Motherfucking Karpov. Y cuidado porque Jeff era un hombre de familia y también se preocupaba por ellos, Paulette y sus hijos, Lauren y Matt, cuyas plazas estaban marcadas como PMFC, LMFC y MMFC. Queremos pruebas. Jeff seguía siendo el lobo de Wall Street. En menos de 3 años había vendido casi 1.200 generadores por 174 millones de dólares. Era imparable. Pero todo esto empieza a empeorar cuando el IRS mueve ficha y pide una auditoría que dejaba en revisión el acuerdo con Sherwin-Williams. En febrero de 2014 llegó un correo electrónico alarmante de James Howard Jr., un ejecutivo de inversiones que estaba ayudando a Valley National Bank a comprar generadores de Karpov por un valor de 76,8 millones de dólares. Karpov le había dicho a Howard que entre el 80 y el 90% de los generadores se alquilaban, pero Howard exigía pruebas y los ejecutivos de la empresa sabían que no podían proporcionarlas. Una lista de arrendamientos reales revelaría una minúscula tasa de arrendamiento del 5%, lo que pondría en peligro el esquema Ponzi. Un abogado de DC Solar llamado Ari Lauer desvió el tema al afirmar que la mayor parte de la información de alquiler era confidencial, pero Howard, que no era tonto, no se dejó engañar. Entonces Ronald Roach, el controller de DC Solar de ese momento, llamó a un colega llamado Rob Karman. Karman era un ex compañero de clase de este Ronald Roach, el controller, que luchaba contra su adicción al alcohol y que había sido despedido de varios trabajos. Reíros de las ofertas de LinkedIn con 1000 aplicaciones en 2 horas, ya que esta llamada le condujo a tener un trabajo en DC Solar, primero como controller y luego como director financiero, pasando en 4 años de un salario de 135.000 a 475.000 dólares, más un coche de empresa y una membresía de golf, que no falte. Karman produjo informes ficticios de quién estaba alquilando las unidades y por cuánto dinero. Karpov necesitaba que cada nuevo acuerdo fuera más grande que el anterior para mantener el esquema Ponzi. No tenía otra manera de cubrir los crecientes pagos de alquileres, pero los inversores ya no creían que existieran, querían pruebas. En septiembre de 2015, Karpov se acercó a su vicepresidente de operaciones, Ryan Guidry, un residente de Luisiana que había tenido una larga carrera como cantinero antes de comercializar préstamos de alto riesgo en el periodo previo a la crisis hipotecaria de 2008. Un gran currículum. Karpov le dijo que le pagaría 1 millón a Guidry y 1 millón más a aquel que firmara en nombre de T-Mobile.
así recreando un acuerdo ficticio. Girdy pensó que Alan Hansen, un empleado local de T-Mobile que había instalado algunas torres de telefonía de San Francisco con los productos de DC Solar, podría hacerlo. Guidry le invitó a un par de cervezas y le puso el contrato falso frente a él. Hansen, un veterano frustrado por no poder avanzar en T-Mobile, aceptó el $1.000.000 y firmó el contrato sin leerlo. Karpov luego contrató a Hansen con un salario un 60% más alto del que ganaba en T-Mobile y le dio un trabajo en el que no hacía nada. Al año siguiente, en la apertura de la temporada de NASCAR, Karpov se hizo amigo de Frank Kelleher, el director gerente de International Speedway Corporation. En cuestión de meses, esta empresa ISC firmó contratos para arrendar 1.500 generadores por 10 años a un coste de $150 millones. Pero Karpov no tenía suficiente, necesitaba una gran ballena para ir tranquilo. La compañía de seguros Geico fue la solución. Esta empresa es propiedad de Berkshire Hathaway, el conglomerado del gran inversor Warren Buffett, una persona muy experimentada en créditos fiscales que en ese momento poseía la cuarta empresa más grande de Fortune 500. Buffett fue optimista sobre la energía solar. Si alguien llega mañana con un proyecto solar y cuesta $1.000 millones o 3.000 millones, estamos listos para hacerlo. Y cuanto más, mejor. Pero DC Solar asustó a Geico 2 semanas antes de que se cerrara el trato, al pedir pagos más rápidos, supuestamente para solucionar algún problema en la cadena de suministro. El director financiero de Geico, Mike Campbell, consideró que la venta adicional de última hora era muy preocupante. Pero DC Solar se apresuró en calmar a Campbell y el trato fue salvado. En 4 transacciones durante 3 años, Geico compraría 7.980 generadores por casi $1.200 millones, lo que les ahorraría 377 millones en impuestos. Sin embargo, Karpov se creía tan listo e invencible que se mudó a una oficina de lujo a lo alto de una montaña y poco a poco su empresa dejaba de fabricar su producto, Eclipse Solar, incluso cuando vendió cantidades récord. Si podía engañar a esos empresarios, en teoría tan audaces y listos, con alquileres falsos, ¿por qué no venderles generadores falsos también? Para demostrar que los generadores estaban en alguna parte, DC Solar había comenzado a enviar a los compradores informes de puesta en servicio con un número de identificación del vehículo registrado y una inspección física. El ingeniero independiente que elaboró estos informes no era ni independiente ni ingeniero. Se trataba de Joseph Bayliss, otro compañero de clase de Karpov con un puesto inflado. Menuda promoción la de ese año. Pero claro, había compradores que no se fiaban y querían contar los generadores físicamente. Así que Karpov y sus trabajadores usaron espátulas, acetona y alcoholes minerales para quitar las pegatinas de los generadores que pertenecían a compradores anteriores y luego aplicaron a esas mismas unidades las de cualquier comprador que estuviera visitando el almacén. Para engañar a los compradores que querían datos en tiempo real sobre el paradero de sus unidades, los trabajadores enterraron transpondedores GPS en lugares apartados. De los más de 17.000 generadores vendidos entre 2011 y 2018, solo se encontraría que existen unos 6.000. El asesino polaco. Los investigadores del IRS concluyeron que el valor justo de mercado de cada eclipse solar tenía un margen de beneficio razonable, de unos $13.000. Eso fue menos de una décima parte de los $150.000 que DC Solar cobraba a los compradores. Y eso significaba que los compradores de $45.000 ahorrados en impuestos por cada generador suponían más del 300% de su valor, en lugar del 30% permitido por la ley federal. También significaba que incluso si DC Solar nunca ganaba un centavo de los alquileres, el 30% de los compradores cubría todos los costes de fabricación. Pero esto sigue, ya que en junio de 2016, cuando el IRS envió sus hallazgos a DC Solar, el secretario de Transporte Anthony Fox eligió a la compañía como socio en el Smart City Challenge de la administración Obama, que presionaba a las ciudades para que adoptaran tecnología amigable con el clima. Esto puso a la empresa junto con otras compañías muy conocidas como Amazon, Alphabet y Vulcan, del cofundador de Microsoft, Paul Allen.
Todas estas prometieron proporcionar tecnología y soporte a la ciudad ganadora. Cuando la administración de Obama eligió a Columbus, Ohio, como su ciudad inteligente ganadora, la hoja informativa citaba el compromiso de DC Solar de suplementar 1,5 millones de dólares en equipo solar, dinero que provino directamente de la Casa Blanca. Posteriormente a esto, Karpov vuelve a casa a Martínez. El alcalde y el consejo municipal celebraron a los Karpov como héroes locales. La pareja patrocinó una pista de patinaje sobre hielo navideña, donó $100.000 a la policía y le compró a la ciudad un equipo de béisbol profesional de la Liga Independiente, los Martínez Clippers. Pero gastaron mucho más en sí mismos. Coches, ropa cara, casas en Cabo San Lucas y Las Vegas, un palco de lujo en el nuevo estadio de la NFL de los Raiders, extravagantes fiestas navideñas en el Hotel Fairmont de San Francisco, con actuaciones privadas de la banda de pop Sugar Ray, el rapero Pitbull y el dúo de música country Big and Rich. Se acercaba demasiado, quizás, a lo que muchos de ellos ya sospechaban. Esto ya estaba empezando a levantar muchas sospechas. Las ventas récord de 2017, los más de 5.100 generadores vendidos por más de 748 millones de dólares, desconcertaron a los trabajadores, que sabían lo poco que se estaba fabricando, cómo estaba sobreviviendo la empresa. Para entonces, los Karpov habían instalado docenas de cámaras de vigilancia alrededor de las oficinas y el taller. Paulette examinaba las transmisiones que se reproducían en una gran pantalla de televisión en su oficina y prohibió a los trabajadores entrar solos a la sala de archivos, donde se almacenaban los contratos, las facturas y los registros. Parece que la Paulette que ayudó a Jeff a dejar las drogas y abrir su primer negocio ya no era la misma. Además, como dato curioso, los Karpov también tenían dos perros grandes, un pastor belga llamado Diesel y Fou, este último entrenado para atacar. Las personas más difíciles de manipular en ese momento eran las que no necesitaban ni dinero ni aprobación, es decir, los negociadores profesionales y los inversores que sabían cosas sobre DC Solar que podían destruir la empresa. Al menos 3 de estas personas fueron intimidadas por un hombre corpulento polaco a quien Karpov había contratado y descrito como un asesino experimentado, un sobreviviente de un campo de prisioneros y un mafioso. Uno de los primeros inversores que empezó a sospechar de Karpov cortó todo contacto después de un par de encuentros con el polaco, quien el inversor cree que colocó un dispositivo de rastreo en su camión. La escapada. Un día cualquiera en febrero de 2018, a las 8 de la noche, Mimi Morales, la señora de la limpieza y conductora de la limusina de los Karpov, notó que algo andaba mal mientras aspiraba a las oficinas. Un empleado llamado Sebastián Jano había usado una entrada trasera y estaba recogiendo su escritorio. Jano, un experto en financiamiento solar con títulos en Derecho y Negocios, era un nuevo recluta. Karpov lo había contratado el año anterior para solicitar acuerdos. Morales le preguntó a Jano dónde iba, a lo que Jano respondió que había recibido una oferta de otra empresa. La sede de DC Solar se había convertido en un lugar paranoico. Después de la huida de Jano, los trabajadores notaron un aumento en la trituración de papeles y más reuniones a puerta cerrada, y ya no se les permitió abrir el correo. Los Karpov habían movido en secreto millones de dólares a cuentas en el extranjero, en las Bahamas y en las Islas Cook. En agosto compraron una casa de 5 millones en la nación caribeña de St. Kitts y Nevis y solicitaron un programa del gobierno que proporciona pasaportes y ciudadanía a los compradores de casas de lujo. A principios de diciembre, los Karpov le dijeron al gerente de su oficina, Brian Strickland, que se iban de vacaciones no planificadas y que lo necesitaban para hacer algunas fotos para sus nuevos pasaportes. El martes 18 de diciembre de 2018, unos 175 agentes federales supervisados por la oficina del FBI en Sacramento comenzaron a circular en coches sin identificación hacia Benicia y Martínez. Se unieron a la oficina agentes de investigación criminal del IRS y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Los agentes presionaron a los empleados para saber la ubicación de los coches de Karpov. Estaban un poco más abajo, en unos almacenes impecablemente mantenidos. Dentro había una colección similar a la de un museo de coches americanos, desde un Ford Model T de 1926 hasta un Tesla Modelo S de 2014, casi 150 coches en total. Mientras se llevaban a cabo las redadas, Karpov llamó a la oficina
para preguntar si su pasaporte y el de Paulette todavía estaban en su escritorio. Le dijeron que no, los agentes los habían incautado. Karpov dijo, ¡oh mierda!, y colgó. Y es que apenas 3 días antes de las redadas, el propio Karpov salía de fiesta con Pitbull, vestido con lentejuelas, en la fiesta navideña de TC Solar, como si ser Jeff motherfucking Karpov por una noche más superara las sucias incógnitas de toda una vida de estafas y secretos. Ya sea que Karpov lo supiera o no, su fantasía había comenzado a desmoronarse unos 10 meses antes, cuando la Comisión de Bolsa y Valores recibió un informe de denuncia de un empleado que había renunciado recientemente. Y sí, lo estás pensando bien, ese empleado era Sebastián Jano, quien había asustado a la señora de la limpieza la noche que se fue. La noche siguiente, Karpov le pidió a Bayliss, recordemos que es ese compañero de clase de la escuela secundaria que había firmado los informes falsos, que se encontraran en el aparcamiento de un Burger King de Martínez. Karpov le dijo que consiguiera un teléfono desechable, viajara a un almacén de Las Vegas y tirara a la basura los cientos de informes fraudulentos que la compañía almacenaba allí. Bayliss, al que le daba igual todo y nunca decía que no, hizo lo que le dijeron. Cuando los agentes federales se acercaron, Karpov le dijo a Bayliss que se mantuviera calmado. Si nadie hablaba, dijo Karpov, el gobierno no tendría nada que hacer. Pero Bayliss sintió que los federales no eran tan estúpidos y finalmente confesó. En julio del 19 se declaró culpable. Durante los meses siguientes, los fiscales obtuvieron declaraciones de culpabilidad y la cooperación de Roach, el contador de la empresa, Karman, el director financiero, y Guidry, el vicepresidente de operaciones. Hansen, a quien se le pagó 1 millón por firmar ese contrato de alquiler falso de T-Mobile, admitiría su culpabilidad un poco más tarde. Todos han sido sentenciados a prisión o se espera que lo sean. Y aquí ya se empieza a acabar todo. Los Karpov están acorralados y se declaran culpables el 24 de enero de 2020 por lavado de dinero y conspiración por cometer fraude, y Paulette de lavado de dinero y conspiración por delinquir contra los Estados Unidos. Durante 8 años, en al menos 34 contratos, TC Solar había estafado a más de una docena de clientes corporativos por casi $1.000 millones. Debido a que esas corporaciones habían utilizado el crédito fiscal a la inversión para reducir aproximadamente esa suma de sus impuestos, TC Solar había robado efectivamente al pueblo estadounidense. Y ahora, a consecuencia, se espera que estas corporaciones, como la de Warren Buffett, como Geico, devuelvan ese dinero que no habían pagado en impuestos. De hecho, el propio Warren Buffett hizo un deterioro por valor del total de esos impuestos que no habían pagado, de esos 370 millones de dólares. Ahora, Jeff Karpov está cumpliendo su condena en una institución correccional de seguridad media en Victorville. En su sentencia, el 9 de noviembre del 2021, en un juzgado federal de Sacramento, se disculpó con el gobierno, los inversores y su familia. Cuando el juez John Méndez le preguntó a Karpov si tenía algo que agregar, como no, Karpov dijo que sí. Afirmó que había confiado en las personas equivocadas y que habría renunciado hace mucho tiempo si a los compradores les hubiera importado algo más aparte de sus créditos fiscales. Cuando más grande era el trato, más fácil era cerrarlo. Cuando Karpov comenzó a hablar sobre sus nuevos planes de marketing para generadores solares con pantallas de vídeo y software de reconocimiento facial, el juez Méndez lo interrumpió. Usted estaba vendiendo aire. Condenó a Karpov a 30 años de prisión. 7 meses después, Paulette, considerada menos culpable, sería condenada a 11 años y 3 meses. Para leer toda esta historia escrita, os dejo en la descripción el enlace del artículo que ha publicado The Atlantic, donde se explica toda la historia de Karpov con incluso más detalles. Y ha sido una fuente muy fiable que me ha ayudado a poder realizar este vídeo. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar todo este contenido de trabajo que hay detrás y toda la comunidad que estamos creando entre todos, que lo compartas con alguna persona, algún amigo al cual le puede interesar este tema tanto como a ti. Y también te dejo un vídeo aquí, que seguro que te gusta si te ha gustado este, en el que explico cómo George Soros, un solo hombre, casi hace quebrar al Banco de Inglaterra apostando en contra de la libra. Recuerda siempre invertir con cabeza.